Saludos a todos y bienvenidos hoy a una nueva edición, un nuevo capítulo de nuestro programa Progresado con Emilio. Hoy tenemos una gran invitada, amiga nuestra, una persona que va alineada a los objetivos de este programa, una procesada de verdad. Con ella, aquí hoy vamos a hablar un poquito de su historia, de su proceso, de su vida y a aprender sobre todo. Ella es Romaciel Riva, nuestra amiga, odontóloga de profesión, una coach certificada en ontología y también actualmente gerente de ventas de una multinacional, una persona que se ha superado a sí misma en lo profesional y en lo personal. Así que bienvenida, Romaciel, a un capítulo más de Procesado con Emilio. Muchísimas gracias, Emilio. De verdad que para mí es un honor estar aquí contigo compartiendo. Qué bien, qué bien. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Y cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la vida, los procesos? Eh, Vamos a socializar. ¿De dónde Claro. viene Romaciel? Bueno, Romaciel viene de una familia de padres. Mi papá, mi mamá, vivíamos juntos con mi hermano. Entonces somos dos hermanos. Son dos. Sí, exacto. Somos una familia relativamente pequeña. Eh, Vengo desde ahí, aquí es desde Santo Domingo, tal cual tú dijiste, en la universidad estudié odontología. La vida me ha llevado por otros caminos, específicamente en el área de ventas de dispositivos médicos, y ahí me he desarrollado a nivel profesional. Ok. Soy mamá de un niño, bueno, ya no tan niño, de 14 Es años. un hombre ya. Sí, exacto. Sí, somos una familia de dos. Ahorita te dicen, ¿es el hermanito tuyo? Ya lo Ya dije. lo dicen. Sí, Eso quiere decir que estás joven. sí, exacto. Y te ven joven también. Eso es lo bueno. Digo, Sí. bueno, cuando ya comienzan a decirme, doña, no sé qué, no sé con quién hablan. Sí. Eso es así. ¿Y dónde tú llegaste odontología? Yo estudié odontología en la UAS, la Universidad Okay. Autónoma de Santo Domingo. Ahí estudié odontología hace muchos años. Wow, Sí. entonces, quien dicen que estudian en la UAS se hacen doblemente Te profesional. preparan para la vida. Realmente es así, es tal cual. Conservo muy buenos recuerdos de mi universidad, de cuando estudiaba, mis amigos, o sea, todo lo que hicimos allá. Ujú. Qué bien, qué bien. ¿Y a qué edad ya entonces Romaciel se independiza, digamos, sale de la casa de sus padres? Si fue siendo todavía estudiante o ya, ¿cómo? ¿En qué circunstancias? Vamos a ver. Bueno, creo que de las primeras circunstancias así como que bien desafiante fue que yo quedé embarazada a los 24 años de edad. Entonces ya eso me llevó como a pasar al siguiente nivel, ya a ver no solamente por mí, sino que ya también había un niño, entonces por el cual velar, entonces ya comenzar a trabajar y ver todo eso, porque cuando yo estudiaba odontología es una carrera muy absorbente, entonces Sí. tú pasas parte del tiempo en materias teóricas, pero también tú tienes que hacer prácticas clínicas, entonces era prácticamente todo el día. Mm. A raíz ya de mi embarazo, entonces es como que ya yo comienzo a ver otras perspectivas y también otros intereses, porque, bueno, como lo dije al principio y tú también lo mencionaste, o sea, yo vengo de esa formación, más no es a lo que me dedico, o sea, ya yo sabía a la mitad de la carrera que no me iba a dedicar a eso porque no sentía pasión. Y siempre he sido como que alguien que, no de hacer las cosas por hacerlas, sino que tengo que sentir pasión en el corazón por esas cosas en las que me sumerjo. Entonces, eh, Aún con la, así na- terminaste la carrera sabiendo que no quería eso para ti, para tu vida, o sea, sabiendo que tú no ibas a ejercer nunca la odontología. sí, o sea, a mí se me atravesó en el camino, como quien dice, una oportunidad laboral a la cual me aferré. Te O sea, enamoraste de esa oportunidad. sí, totalmente. Yo creo que es una historia súper, súper linda porque cuando yo voy a esa entrevista de trabajo, era para trabajar en el área comercial de la medicina, o sea, una multinacional también. Yo recuerdo que yo fui y era para trabajar como especialista de productos médicos, pero específicamente eran productos muy del área hospitalaria, o sea, que con mi formación, o
sea, no era que yo era la candidata ideal. Había un médico, había enfermera, y yo dije, este trabajo va a ser mío. O sea, yo fui así determinada y recuerdo que cuando me entregan, como cada uno nos entregaron un documento con información para que lo presentáramos. Pero presente. Yo dije, aquí yo tengo que romper. Entonces, yo recuerdo que cuando fui a la entrevista, yo fui con algo súper ejemplificado de como era un apósito para cubrir catéteres, catéteres cuando le ponen los sueros. Sí, sí. Entonces yo imprimí una mano, busqué el catéter, sin yo saber en ese momento, yo hice lo que se llama benchmark en marketing, que es como una comparación. Ok. Y en ese momento me dijeron, el trabajo, o sea, desde ese momento, la que era mi jefa me dijo, el trabajo es tuyo. Pero tú, mínimo, paralelo a la odontología, tú también tenías tus estudios de marketing. ¿Cómo cómo tú llegas a identificar y a saber eso? No, yo creo que ha sido un don divino. Uy. Yo soy una persona altamente creativa, entonces es como que eso llegó a mí y yo dije, mira, lo tengo que hacer así, entonces, y por ahí me fui y me resultó. Qué bien. Y Y a partir de ahí, emocionalmente, ¿cómo tú manejaste ese tema de yo en principio estudié odontología o empecé a estudiar odontología y a mitad de carrera me doy cuenta que no es esta mi pasión, aún así la terminaste? Emocionalmente, ¿qué transición, verdad, tuviste que atravesar para tener la resiliencia suficiente de terminar tu carrera a pesar de que ya no estaba conectando con ella? bueno, en ese momento las herramientas no tenían nombre para mí, o sea, fueron cosas que fui haciendo. Pero en ese momento sí recuerdo que yo sentía un compromiso como de yo avanzar en esa área, pero fue como te dije, o sea, ese compromiso al llegar mi hijo a mi vida se vio como interrumpido, pero interrumpido no porque, ¿cómo te explico? O sea, no porque no quería hacerlo, sino porque ya había otra cosa más a la que prestarle atención. Entonces, en ese momento, yo lo que ahora que lo recuerdo, yo creo que evadí mis emociones en el sentido de que Ok, lo que yo siento lo pongo en un lado por lo que tengo, lo que yo entendía que tenía que hacer ok, en el muy momento. interesante. Entonces, yo recuerdo que de hecho, en esa etapa cuando estaba embarazada, mi mejor amigo, Sandy Vizcaíno, que tú lo conoces, Sí, y sí. yo decidimos poner un consultorio embarazada. O sea, Wow. mi primer proyecto fue yo embarazada porque entendía que yo necesitaba echar hacia adelante, que yo necesitaba Claro, crearle las condiciones de vida a tu hijo. exactamente. Y nosotros pusimos un consultorio en Villa Fundación, en San Cristóbal, y ahí iniciamos, Y ahí eres algo de allá también, chiquitito. Anita, No, ¿verdad? No. nada que ver. Pero yo tenía la convicción de que teníamos que enfocarnos como en un sector popular. Ujú. Entonces yo le dije, o sea, buscamos el lugar que entendíamos que era el adecuado, que no tuviera consultorio serio, que tuviera la necesidad. Entonces ahí teníamos nuestro consultorio chiquitito, bien modesto, pero fue nuestro primer bebé y fue juntos, de hecho. Ay, qué bueno, qué bueno. Eso, Ujú. eso demuestra en ti que eres de la persona que culmina lo que se propone. Bien, o sea, el compromiso que tú te estableciste de hacer odontología y terminarla, independientemente de que te desligaste emocionalmente de la carrera a mitad, te diste cuenta que no Sí. era tu vocación, pero ya te tenías ese compromiso moral, ¿verdad? Y personal de terminarla. Y mayor quizás también con tus padres en tu hogar. Yo voy a ser odontóloga, ya ellos esperaban que tú fueras odontóloga y esperaban verte vestida, graduada de odontóloga. Sí, y es bueno que tú sepas en esa parte que aunque yo terminé, espera que, mira, yo terminé mis estudios, o Mm. sea, mi pensum yo lo terminé, pero yo no me gradué, o sea, yo no asistí a mi graduación. O Oh, sea, fue como algo que yo como que lo culminé, terminé mi pensum, terminé lo que tenía que hacer, pero ya. Y fue algo que lo pospuse en un momento. ok, O sea, no fue como una decisión como que ya no voy a ir a la graduación, no voy a completar como esa parte del ciclo, sino como que lo comencé a posponer. ok, Entonces, o sea, es como algo, y yo recuerdo que yo siempre tenía ese pendiente. Yo tenía ese pendiente y, y en una conversación con una profesora muy amada por mí, eh, estaba en la universidad como para ya culminar esa parte y ella me dijo, lo puedes hacer, pero que sepas que no le debes nada a nadie. Ya tú eres una profesional, tú claro, no necesitas esto.
claro. que fue en los tiempos de pandemia. Oh, muy bien. Sí, o sea, porque sentía que tenía, aunque como te digo, a nivel de pensión había culminado todo, ya no me dedicaba a eso, porque mi trabajo, mi primer trabajo ya en el área comercial llegó a mí sin haberme graduado. Ok, Entonces yo me vi en un momento terminando, o sea, yendo a clases y también con compromisos laborales. Y el niño también, que era bebé. claro. Y esa transición de, bueno, ya te vas de la casa de tus padres, estaba embarazada, ¿te Ujú. casaste fue en el momento No, o fue ya sola con tu niño? no, fue cuando ya, bueno, cuando decido irme de, ya, por ejemplo, ya del seno materno, de la casa de mis padres, yo sí o sea, fue como en un momento donde yo me casé, pero yo no me casé porque estaba embarazada, porque siempre tuve la convicción de que esa no era como la solución, ni que yo no quería que nadie estuviera conmigo por un embarazo o yo sentir la obligación o el compromiso con alguien por un embarazo. O sea, las familias no se forman por esa razón. Exacto, sí. Entonces, yo siempre como que tuve eso bien claro y creo que también fue un poco hasta osado de mi parte, porque en ese momento yo lo hice por mi convicción personal, pero tú sabes que vienen los juicios, que vienen también que te juzgan, te señalan, y yo dije, no me importa, o sea, esto es en lo que yo creo y yo me voy a mantener firme a mis principios, a los de Romaciel, que tal vez sea un poco distante de lo que quería o lo que requiere la sociedad. Un estandarte de las cosas, de cómo Exactamente. tienen que ser las cosas, y no realmente tiene que ser así. Creo que uno actúa conforme a sus circunstancias y en el tipo de sentido siempre lo que hay, de cosas, siempre lo que hay es que hacer lo que más te convenga a ti y a tu núcleo familiar, a las personas que dependen ya de ti directamente, como en este caso un hijo. Sí, exactamente. Mi núcleo familiar entonces comenzó como una familia de dos. Entonces ya sí, no fue, bueno, sí, ya luego entonces me casé. Sí, como, ¿qué tiempo después? Ya. Después que nació mi bebé, creo que como 4 años después. Ok. Ujú. ¿Pero actualmente sigue casada o ya se divorciaron? No, No. no, estoy divorciada. Bien. Esa eh, transición entonces de la profesional con hijo, se Ujú, casa, se ve, se ve en necesidad entonces de romper con un matrimonio. ¿Cómo emocionalmente te afectó o manejaste ese quiebre, esa transición? De verdad, primero, bueno, es un paso difícil que uno da cuando se claro. casa y quizá con un padre que no era el papá de tu hijo. Ujú. Y no obstante, entonces verse también ese rompimiento del matrimonio. ¿Cómo tú emocionalmente te sentiste y manejaste esa situación? Bueno, emocionalmente devastada. Ok. O sea, creo que cuando salí embarazada, o sea, te voy a decir algo, cuando salí embarazada, yo recuerdo que yo dije, si yo pude con esto, yo puedo con todo, porque también fue un momento para mí difícil. Creo que fue como mi primer gran momento difícil Bueno, que tú no tuve lo que esperabas. no lo esperaba, o sea, tuve que tomar decisiones, tuve que enfrentarme a situaciones a las que entendía que emocionalmente no estaba lista. Digo entendía porque la vida nunca te pone en circunstancias que tú no puedas salir adelante. Y cuando entonces también pasa esto, o sea, te digo como que en ese primer momento, y de verdad, o sea, eso era como cuando pasaba, yo decía, si yo puedo con eso, no importa, yo esto me va a saber a nada. Entonces, pero ya cuando llega esta situación, sí fue muy fuerte porque fueron varios duelos al mismo tiempo. No solamente fue un rompimiento de un matrimonio, sino también en ese momento fue un cambio de trabajo, o sea, tuve que hacer un duelo de un trabajo que tenía por 8 años. Tuve también que hacer un duelo porque me mudé, entonces yo vivía siempre cerca de mis padres, ahora yo vivo como a media hora de ellos, entonces como que fueron varias cosas al mismo tiempo. Entonces comencé un trabajo nuevo donde me tocaba crear un departamento desde cero y también el ambiente laboral no era el más favorable, entonces yo estaba trabajando, o sea, en ese momento de mi vida yo conocí la depresión, conocí la ansiedad, o sea, yo había escuchado de ella, había leído, pero no la había vivido. Ok, el experimentaste en su máximo Totalmente, esplendor. totalmente así, en su máximo esplendor. Sí, ese fue como mi momento,
que yo creo que marcó un antes y un El después. trabajo en el que tú estabas, ¿verdad? Cuando me dijiste que hiciste un cruce, un Sí, cambio, sí, sí. estabas totalmente cómoda ahí. Después, ¿qué pasas al... qué te hizo moverte en sí? ¿La oferta te Una convenía más? muy buena propuesta laboral. Ok, Sí, una muy muy bien. buena propuesta. Entonces, yo estaba también, junto todo, como te dije, cuando yo estaba en la temporada de separación, yo siento que me vi empujada a cambiar de trabajo por esta muy buena oferta laboral, aunque en la vida no todo es dinero, pero en ese momento de mi vida, yo estaba atravesando una situación financiera muy fuerte por decisiones que había tomado anteriormente. Entonces me vi divorciada, con mucho dinero de deudas, en deudas, ya para mí sola. Sí, Entonces, con un niño en un hogar, tú sola. exactamente, eh, que tenía un niño, tenía la responsabilidad de que mi hijo también siguiera manteniendo su estilo de vida al que él estaba acostumbrado. Entonces, eh, nada, fue como te dije, ya hay. Sentiste que en ese proceso precisamente donde te llegó tantas cosas juntas, eh, ibas a poder ser resiliente o salir de esa situación. Sentiste esa corazonada en lo más interno de ti. Yo sabía que iba a salir, lo que no sabía era el cómo. Sí. Ok. Entonces, pero sí, yo recuerdo que para mí fue como un punto de quiebre donde marcó un antes y un después. Fue un momento en el que yo venía de regreso de un vuelo, creo que era de Costa Rica, yo venía de regreso. Yo me encontraba, primero estaba en el aeropuerto y yo sentía que no me quería ir, pero yo no me quería ir porque estaba pasando nada súper bueno allá, sino porque no quería volver a mi realidad. A tu realidad, exactamente. Entonces, cuando yo estoy en ese vuelo, yo me encuentro sintiendo alivio, coqueteando con la idea de que si en ese momento ese avión se caía, mis problemas se acababan. O sea, entonces, cuando A yo ese me, nivel de depresión, sí, te viste, había ansiedad, sí, inseguridad sí, de resolver tantas cosas. sí, exacto. O sea, sentí alivio pensando eso. Y yo nunca en mi vida eh, había estado en una situación parecida. Y honestamente, eso fue cuando me encontré en ese pensamiento, y más que el pensamiento, porque te voy a decir algo, o sea, no es ni siquiera el hecho, no son los hechos, no son o sea, no son los pensamientos, son las emociones que acompañan a los pensamientos. Exacto. Entonces, cuando yo me encontré teniendo este sentimiento, yo dije, no, o sea, no, Tiene aquí que hacer algo. tengo que hacer algo. Y justamente fue como que lo pensé y dije, pero ahí está mi hijo, o sea, no, si me pasa algo, mi hijo se va a quedar solo, o sea, mi hijo fue mi cable a tierra, Tu mayor razón. totalmente, mi hijo fue mi cable a tierra. Y ahí yo dije, no, y la mirada cambió. Dejé de mirar para afuera para mirar para adentro. O sea, entonces tú empezaste ahí, al decir que empezaste a mirar para adentro, Ujú. a trabajar entonces internamente en ti. Totalmente. ¿Cómo empezaste eso? ¿Cómo fue esa conexión con ese trabajo? Mira, dice Carl Jung que cuando tú haces de lo inconsciente, si tú no haces lo inconsciente consciente, esto va a dirigir tu vida y tú lo llamarás destino. Exactamente. Entonces, yo comencé a mirar para adentro, a ya no pensar en las situaciones o en los agentes externos que yo sentía que me habían llevado ahí, ¿no? Ahí se puso Romaciel. Sí. Entonces, y yo dije, o sea, ahí fue que yo comencé a ver, ¿por qué? O sea, ¿por qué llegué aquí? ¿Por qué hice tal cosa? O sea, comencé como a mirar no solamente cómo me sentía, porque no solamente la mirada a cómo te sientes a las emociones, porque las emociones hay que transitarlas para poder sobrepasarlas, sino el origen, porque si solamente, Empezaste a entenderlas. totalmente, la resiliencia nos habla de tú pasar un momento, de tú pasar un proceso, tal cual se llama tu programa, y salir mucho más fuerte. Así es. Pero vamos a decir que el corazón de la resiliencia está en la resignificación. Cuando resignificamos los eventos que nos han pasado, cuando resignificamos esa situación, entonces la mirada cambia. Muy bien. Tu actitud, todo. Todo cambia porque,
ya no dejas de ver, o sea, ya no dejas que eso tome el control de tu vida, o sea, las emociones y los sentimientos, sino que tú comienzas a buscar el para qué. Y cuando tú tienes el para qué, el cómo llega. Así es. Eh, pero tú acudiste a la iglesia, fuiste a terapia quizá psicológica para manejar todas esas emociones que estabas experimentando en ese momento. ¿Qué, qué fue eso en sí que te dio esa determinación o ese apoyo, ¿verdad? En esa transición que tú estabas experimentando. Yo quiero que tú sepas que en muchos momentos nos vimos solos, Dios y yo, Muy bien. Dios. Eh, te puedo decir que yo sí iba a la iglesia, pero mi cuerpo estaba presente. Mi mente y mi corazón ya no estaban ahí. O sea, porque cuando tú estás tan turbado, eh, tú no conectas. Sí. Entonces, como te dije, comencé de a poquito. Yo recuerdo que me vi días, o sea, con que yo lloraba y eran mis conversaciones con Dios. Eran mis conversaciones solo con Dios. Y Él puso las herramientas, puso las personas. Sí, también te puedo decir que en algún momento sí busqué ayuda psicológica. Yo recuerdo que me sentía un día como tan turbada y yo dije que esto no es normal. Entonces yo me pasaba como pensando en todas las situaciones, todo el tiempo. Y recuerdo que buscando, yo fui a YouTube y me encontré una psicóloga argentina que hablaba eh, específicamente de algo muy parecido a lo que yo estaba viviendo. Y ella lo asociaba con un trauma. Ok, o sea, relacionaba o hacía las diferencias, un duelo o traumas. No, Era exactamente que, específicamente ella hablaba de que la situación que yo había pasado en ese instante se vivía como un trauma. ¿Por qué? Porque tú sobrepensabas, porque estabas en niveles de ansiedad muy alto, ok, porque tú sobredimensionabas incluso ciertas cosas. Por ejemplo, tu mente inclusive creaba escenarios que no habían pasado. eso es así. Entonces, así se viven o sea, y cuando hablamos de un trauma, me refiero inclusive, por ejemplo, hasta una catástrofe, un accidente, esas cosas, y que tú te enganchas ahí mentalmente y tú estás ahí, ahí, ahí. Entonces, cuando recuerdo que ella habló específicamente de lo que yo estaba atravesando y de y cómo ella lo veía, y dije, pues yo no estoy tan loca entonces, y yo la contacté. Yo le escribí Muy bien. a ella, porque igual yo había ido a una psicóloga acá, honestamente no conectamos, sentía que no me daba las herramientas que yo necesitaba. O Sí, sea, para mí fue muy, no sé si decir traumante, pero para mí fue como, yo fui como a 3 sesiones, por eso también los profesionales en todas las áreas, pero yo que me dedico al área de la salud, o sea, se necesita sí. tanta empatía, porque yo recuerdo que a la psicóloga de acá, yo fui y yo estaba esperando por horas esas sesiones porque yo estaba desesperada. Entonces, cuando iba, era como que mis 45 minutos me iba con las mismas preguntas que llegué y con una cita para 15 días. Wow. Y en esos 15 días que yo hacía, Ansiedad aumentaba, me imagino. claro. Sí, Entonces, le agradezco a Dios por ponerme a esa señora en el camino y con ella tuve varias sesiones. Entonces, pude entender que yo no me estaba volviendo loca, que lo que me estaba pasando era normal sí, y encontrar respuestas. Entonces, hice eso, concomitantemente también comencé como mi búsqueda personal, como te dije, comencé a mirar para adentro, em, ver cosas, ver patrones en lo que estaba repitiendo. Entonces, y yo ahí corregirlos. exactamente. Entonces, ir como al origen, comencé a ver mis heridas. No sabía que las heridas se ocasionaban en la infancia y que la gente lo que hace es que te toca las heridas que ya están. Ya está, así es. Entonces, exacto. Entonces comencé a ver esa parte y más porque el proceso de resiliencia comienza con la autoaceptación y el autoconocimiento. Aceptar quién eres con tus luces y tus sombras,
con paz en tu corazón y entender que tú eres producto de varias cosas. Tú eres producto de la educación que te dieron en tu casa, de tus heridas, de una serie de Las factores, vivencias, de todo las, eso es así. exactamente. Y cuando tú primero te aceptas quién tú eres y haces las paces con eso, entonces tú comienzas también un proceso de autodescubrirte, de mirar, o sea, de tú, por ejemplo, saber qué hay detrás de la ira. Detrás de la ira lo que hay es dolor. Entonces, ver esas emociones y qué hay detrás de cada una de ellas, qué lo originó. Entonces, cuando vamos al origen y podemos sanarlo, entonces podemos pasar al siguiente nivel. Entonces, autoaceptación, autoconocimiento. Luego ya de tú pasar a esta parte es buscar el resignificado de las cosas, el tú poder resignificar las situaciones que te han pasado, que esto te sirva en vez de un punto de anclaje, que sea tu impulso para convertirte en tu mejor versión, que es un trabajo que nunca se acaba. Eso es así, siempre estamos mejorando nosotros mismos. Y más Exactamente. cuando reconocemos todas aquellas cosas que evidentemente nos hacen inferior o no nos hacen buenas personas y entonces tú empiezas a trabajar en eso. Automáticamente tú reconoces cuáles son tus defectos o heridas precisamente y los reconoces lo primero. Es ahí entonces cuando llega el segundo paso, que es trabajar para mejorarlos. Pero Totalmente. si no llegas a reconocerlo, que es por donde se empieza, entonces no se hace ninguna ni la otra y lo vemos estancado en seguir siempre los mismos patrones que nos han arrastrado ahí. Qué bueno, qué bueno. Entonces, Tal cual. con relación a ti, Rosmaciel, Ujú. ¿cómo tú visualizas, o sea, la vida después de haber atravesado esa experiencia? ¿Qué filosofía de vida tú más adoptado? Aparte de resiliencia, ya claro que está. Claro, sí, es importante. ¿Qué tú implementas en ti ese día a día que te hace ver la vida de manera distinta a partir de esas experiencias? Bueno, a partir de ahí, primero veo la vida como, ya yo de antes sentía que de por sí Dios estaba en todo, pero creo que con mucho más énfasis con gratitud. Creo que la Ok, gratitud muy bueno. es la llave maestra que abre todas las buenas puertas de tu vida. Así es. Cuando aprendes a ver eh, a Dios, en mi caso, en el caso de otras personas, puede ser el universo, puede ser Buda, no lo sé, pero en mi caso, Dios, cuando tú puedes saber a Dios en todo, tú también miras las cosas con gratitud. Cuando tú vas atravesando una calle que vas tarde y los semáforos se ponen en verde y tú ves a Dios ahí, entonces yo creo que todo comienza a florecer. Y más que todo, más que un estado de felicidad, todos perseguimos, creo que un estado de plenitud. Entonces, es como ver la vida de esta manera y también cuando tú aprendes primero sobre ti, pero también el aprendizaje sobre ti, también te llevas a aprender para los demás, Claro, eh, también te vuelves una persona mucho más empática. eso es así. Te vuelves más empático y tú, más que a la persona, tú ves su historia, sus heridas, con lo que carga, entonces también te vuelves más compasivo. Y eso también lo apliqué para mí. Yo ante mi principal distractora era yo misma, o sea, a mí misma. Era Era tu la que se propia daba con hater. el látigo. Exacto, yo era mi propia hater, yo no necesitaba hater. Exacto, yo me daba con el látigo, Sí, entonces, no, empatía. Todo es un proceso de aprendizaje. Aun cuando la vuelva a regar, son oportunidades de mejora. Creo que todos tenemos oportunidades de mejora y está justo ahí cuando podemos ver, cuando más que todo, más que enfocarnos tal vez en las situaciones o en lo que hice mal, es ver más allá. ¿Y claro, qué me trae esto? Al final todo es aprendizaje, sí. todo es información. Las personas son grandes maestros de nuestras vidas y de todos nos llevamos algo. Entonces, es esa mi filosofía de vida y cargar más ligero. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tú, qué tú sugieres? O sea, ¿qué tú entiendes que las personas deberíamos adoptar? Claro, aparte ya de lo que me hablas, Sí. que tú has adoptado de gratitud y resiliencia, pero ¿qué tú pudieras decirle a otras personas en tu situación, en algún momento, una situación de ansiedad o depresión, Ujú. angustia?
¿qué mensaje pudiera llevarle Romaciel? Bueno, el mensaje que pudiera llevarle a las personas es que trabajen en el ser. Yo creo que muchas Que veces, trabaja en ese ser adentro, evidentemente. exactamente, sí, estamos en automático y estamos en el hacer. Ok, Entonces estamos en el hacer y de último ser, sino primero es ser, para hacer, para luego tener. Entonces yo creo que eso es lo que nos llevamos. Eso es lo que nos llevamos, el trabajo interno que hagamos, primero para ser mejor persona para mí y luego para los que nos rodean. Cuando te conviertes en tu mejor versión, también te conviertes en mejor esposo, en mejor papá, en mejor hijo. claro, Entonces, al final todo, creo que todos nos beneficiamos y es ganar, ganar. eso es así. ¿Qué te inspira? ¿Qué te inspiró ese proceso? En específico, todo ese proceso tuyo. ¿Qué te inspiró que tú digas, déjame, yo quiero crear esto o quiero hacer esto? A razón de que ya identificaste, ¿verdad? Todos tus miedos, tus temores, heridas, Ujú. la trabajaste. Eh, ¿Cuál es el punto final de todo eso? El punto final, tú dices, te refieres como, Al, al- ya al- sabemos el motivo, tenemos el motivo. identificaste cuál era tu objetivo de vida. Sí, claro, totalmente, totalmente. Yo siempre he pensado, aunque no lo tenía tan definido, pero siempre he pensado que mi propósito de vida está ligado a servir. Lo he hecho en diferentes plataformas, espacios y inclusive, por ejemplo, he trabajado con jóvenes, con adolescentes, con mujeres y siempre eso ha llenado mi corazón. De hecho, en parte también mi trabajo, yo recuerdo que le daba muchas gracias a Dios porque me permitía estar en un trabajo que me mantenía en propósito, porque trabajábamos Ok. con dispositivos, con apósitos para cuidado de heridas. Cuando a mí un paciente, ojo, o sea, un familiar me llamaba ese llorando, que no sabía qué hacer. Yo nunca, hay una historia que hay un señor que le dieron mi teléfono y él me contactó y el señor me llamó llorando que no sabía qué hacer porque tenía a su papá encamado. Entonces, una persona cuando está en una cama, en un estadio de cama prolongado, o sea, ya después de, si no se le hace prevención, Sí, eso es una lesión por presión. claro. Ya aquí estamos entrando en trabajo, pero, o Sí, sí. sea, es una lesión. Entonces, él me llama y me dice que ya tenía a su papá con una herida, con una llaga, y que él no sabía qué hacer, que su familia estaba fuera del país y yo le dije, no, no, tranquilo. Y yo fui a su casa, o sea, pero fue una decisión personal de Romaciel, no, no me lo exigía ni me lo ameritaba nada. Yo fui a su casa, le enseñé cómo hacerlo, nosotros cómo fabricamos estos apósitos para el manejo de la herida. Él me mandaba fotos, él me mandaba fotos y ya yo por fotos sabía que era lo que ameritaba. E- Entonces, perdón, no, no. Ese va el tuyo. Ese es el tuyo. Entonces ya yo sabía qué necesitaba y le enseñé a hacerlo. El punto es que era un señor de 90 años que estaba inválido y después terminamos celebrando su fiesta de cumpleaños. Sí, Para mí ese fue mi regalo. wow. Entonces, siempre mi propósito, yo sí sabía que estaba ligado al Te dio servicio una satisfacción y gratitud enorme personal, haber servido y a partir totalmente. de ahí lo sigues ejerciendo más. Sí, claro, entonces es como te decía, cuando yo lo miro de manera holística, o sea, en todas las áreas de mi vida, Sí, yo sí sabía que estaba ligado al servicio. O sea, yo soy amor y mi manera de hecho, es uno de mis lenguajes del amor, ok. actos de De servicio. servir. Sí, entonces creo que por ahí ya yo más o menos tenía ciertas cosas identificadas que las hacía de manera espontánea y natural, pero ya ahora, como tal cual tú mencionas, entonces ya yo a eso sí le busqué como mi Una propósito, excusa para conectar. tal cual, le busqué la excusa Esa para fue la conectar, excusa. sí, tal cual, esa comunidad hermosa de mujeres que ha nacido, que se llama una excusa para conectar. Sí creo que ha sido como ese legado que quiero dejar. Es algo que hemos creado Hanoi y yo. Hanoi Pérez es una colega también que se Ok. certificó de coach y juntas entonces estamos creando este espacio maravilloso para mujeres maravillosas con todas venimos con mochila, con historias para contar, un espacio donde se puedan sentir acogidas,
donde se puedan sentir comprendidas. Yo inclusive le digo, esto es pues esto para hacer networking. Yo ahí las junto a todas y hay de todo. Hay dermatólogas, cirujanas plásticas, agentes de viaje, Eh, hay de todo un poco. qué bueno. Y ese espacio, esa comunidad, ustedes trabajan mucho el tema de emocional, de florecer emocionalmente, ¿cierto? Sí. Y así lo promueven. Sí, tal cual, es que como te decía, es de adentro hacia afuera. Cuando floreces Ok, dentro se puede ver fuera. ok. O sea, es imposible que tú veas a alguien, o sea, normalmente cuando tú ves a alguien hermoso que irradia, o sea, que te irradia, por ejemplo, como, cónchale, que tiene ella, como que tiene él, que se ve tan tranquilo, que se ve en paz, o sea, eso se nota, la Eso energía sí, llega primero que sí, tú. Entonces, es como ese justamente tal cual tú lo acabas de definir, es un espacio donde cada una pueda florecer. qué bueno, me alegro y feliz por ti y todas las Gracias. que integran esa comunidad. De verdad es una iniciativa muy positiva y está muy afín, de hecho, con con esta razón de ser de nuestro podcast. Sí, Son totalmente. procesados todos al final, tanto ustedes como nosotros. Y busca eso, busca bienestar, sobre Totalmente. todo bienestar emocional. Busca asimismo también orientar a otros y ayudar a otros a que lo tengan y a sentirse apoyados en ambas comunidades, que independientemente de las circunstancias que se nos atraviesen, puedan sentir fe y esperanza que también ellos van a salir adelante en esas Totalmente. circunstancias. Romanciel, ha sido un honor, de verdad, aprender de ti. Ha sido una grandiosa invitada. Gracias. Me alegra haberte escuchado, saber de ti, escuchar tus experiencias, de tu filosofía de vida. Y creo que tienes mucho que aportar, tú y tu comunidad a este país. Así que yo espero que tú sigas floreciendo desde Gracias. adentro y también desde afuera para que pueda impactar a otros. Así que de verdad me alegra haberte tenido por acá. Si Muchísimas tienes gracias a ti. algún último mensaje para los oyentes de este podcast, no lo puedes decir. Y así que este es Bueno, tu espacio. muchísimas gracias de verdad, Emilio, porque primero estás haciendo una labor muy bonita. Creo que se necesitan más personas con esta visión que también compartimos en común. Sí, Creo que cuando se sumen más, seamos muchísimo más multiplicadores, entonces así es. haremos primero de nuestro entorno, impactaremos nuestro país y demás. O sea, mi sueño es que una excusa para conectar no solamente sea algo que se quede aquí, sino algo que se pueda abrir a las Mu- mujeres del mundo. Nosotros soñamos con hacer actividades en otros lugares. Igual también qué bueno que se crean espacios como eso donde la gente se pueda identificar. Claro, Y, y tal vez el mensaje que yo le daría a las personas es justo eso, es que comencemos a mirar para adentro para que podamos florecer. Ahorita te mencionaba una frase y te decía que cuando no hacemos lo del inconsciente consciente, esto va a dirigir nuestra vida y le llamaremos destino. eso es así. Dejemos ya de proyectarnos, de buscar culpables a terceros y hagámonos responsables de lo que nos toca y lo principal es nuestra vida. Primero para ser mejor persona para nosotros, pero también para, o sea, todos los que nos rodean se merecen también una muy linda y mejorada versión de cada uno de nosotros. Es un trabajo que no termina. A veces yo miro para atrás y digo, o sea, estoy construyendo, poniendo, o sea, como esas florecitas a este jardín y qué lindo está quedando. Qué bueno, me alegro que estés satisfecha con esa labor y contigo misma, realmente con todo lo que te ha construido tú y lo que estás construyendo hacia afuera y para otros. De verdad, Romaciel, gracias por habernos visitado, haber compartido acá con nosotros. Y a ustedes, mis queridos oyentes, vamos a volver con otra entrega más, otro invitado la próxima semana. Ha sido todo por hoy y espero que hayan disfrutado y orientado acerca de esta entrevista que nos dio hoy la señorita Rod Maciel. Esperamos tenerla de nuevo cuando siga avanzando en su proceso, Claro en que sus sí, vengo con proyectos. más mujeres También, también. Así que vamos a tenerla por acá de nuevo como invitada
y espero que todos ustedes tengan un grandioso día. Hasta la próxima.